Tu dinero en acción, episodio 112. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción. En este episodio 112 volvemos con uno de nuestros capítulos divulgativos en el que vamos a tratar cuáles son las mejores situaciones de inversión. Tras los dos capítulos que gustaron tanto de por qué es tan difícil invertir y en qué invertir o cuáles son las ideas que nos parecen más interesantes para mirar en los tiempos revueltos que nos acompañan en los mercados actuales, después del consultorio de la audiencia de la semana pasada volvemos ahondando en esta temática de cuáles son las mejores situaciones de inversión o por qué una caída de una empresa o un sector concreto pueden representar una oportunidad, cuáles son una oportunidad y cuáles son una amenaza, tratando los diferentes escenarios por los cuales una acción puede caer en bolsa. Y una vez que una compañía ha caído en bolsa, vamos a ver si estos descuentos que se producen momentáneamente en los mercados son una amenaza o una oportunidad, describiendo los diferentes escenarios para tratar de aclarar los pros y los contras de cada uno de ellos y sacar algunas conclusiones sobre el título del episodio. ¿Cuáles son las mejores oportunidades para invertir? Entonces, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Pues en primer lugar, trataremos la situación que no es situación, cuando no está pasando nada. Esa compañía rectilínea que va siempre hacia arriba y hacia la derecha, digamos, de baja volatilidad, en la que prácticamente no hay descuentos nunca y que, pues, es difícil detectar una situación porque básicamente nunca pasa nada. En segundo lugar, trataremos las caídas generalizadas de mercado, cuando todo cae, para diferenciar las situaciones en las que hay una realidad fundamental en la economía que está provocando esa caída o simplemente es un miedo por qué pasará en el futuro o un ruido que termina no fraguándose. Hablaremos también de la caída generalizada de un sector. ¿Cuáles pueden ser factores coyunturales que pueden hacer caer un sector y que pueden ser una buena oportunidad? ¿Y cuáles son cambios estructurales en un sector que pueden representar más bien una amenaza? Trataremos también el castigo a una compañía concreta. ¿Cuáles son los motivos de que una compañía de manera aislada caiga su cotización sin que el resto del sector caiga? ¿Y cuáles son los motivos que pueden representar una amenaza o una oportunidad? Y después de todo ello, pues recapitularemos para tratar de describir de todas esas situaciones de las que hablemos en el episodio, cuáles nos parecen más atractivas para invertir. Entonces, antes de ir con la chicha del episodio, como siempre, recordaros que desde esta cuarta temporada el podcast se graba también en vídeo. Es verdad que me han comentado que recientemente algunos oyentes, tanto en Podimo como creo que es en Podcast o bueno, una aplicación diferente que no es ni Spotify ni YouTube, que son específicas de podcast y audiolibros. Tenemos algunos oyentes en esas plataformas y nos han comentado que no está el vídeo, que solo hay audio. Bien, vamos a tratar de incorporar también el vídeo a esas plataformas y como siempre en esa línea pequeñita pero ascendente trataremos de ir también introduciendo en lo que queda de cuarta temporada y especialmente en la quinta algunas mejoras también en calidad de vídeo, calidad de audio, digamos enriquecimiento o visualización o digamos user friendly
de todo lo que hagamos aquí, o que una estética digamos pues más bonita o digamos más participativa, o que os haga estar pues más atentos y que el vídeo pues enriquezca un poquito más el audio, pues incluyendo a lo mejor algún tipo de o presentación o algunas tablas o algunos gráficos que pues enriquezcan este audio. Esto es una pequeña primicia que os doy de que pues seguiremos con las pequeñas medidas para ir haciendo cada vez el podcast más visual. Aparte de todo esto, también como siempre invitaros antes de ir con la chicha del episodio, para no dejarlo al final, que ahí ya caen un poquito las escuchas, a que nos sigáis ayudando en ese objetivo de las 5 estrellas en Spotify. Posiblemente, dado que ya vamos por 780 y pico, la gran mayoría de oyentes que tengamos en Spotify ya hayáis pasado por la esquinita de la valoración para darnos esas 5 estrellas. Si no lo habéis hecho, os invito a que lo hagáis, o a que vuestra pareja, hijos, etcétera, gente cercana que tengáis con Spotify, dedique solo 60 segundos a reproducir un episodio para que ya os habilite como oyentes y podáis dejarnos esa valoración, porque algo que parecía impensable para nosotros, empezamos a acercarnos a las 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify. Prometo que cuando lleguemos a las 1000 no volveré a insistir en todo esto, porque ya será un objetivo muchísimo más alto del que nosotros podíamos llegar a soñar, ¿no? Es verdad que Spotify todavía no le han dado por incluir la opción de búsqueda de podcast por valoración, porque entonces si en algún momento hacen eso y hacen un ranking pues de podcasts financieros o de mercados y ordenar por los mejor valorados, pues teóricamente muchos oyentes deberían descubrirnos por esa vía, pero no rankea por valoraciones, sino que solo rankea por escuchas, lo cual retroalimenta que los podcasts más escuchados sean cada vez más escuchados, ¿no? Y los que somos pequeñitos pues no tenemos esa suerte. En todo caso, para nosotros es un orgullo que cuando alguien vaya a mirar diga, joder, un podcast con 700 y pico valoraciones de 5 estrellas, algo tiene que haber ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues si llegásemos a 1000 para nosotros sería un gran orgullo, y como siempre pues que lo compartáis con vuestra gente cercana, que como os he dicho, es verdad que no todos los episodios son rectilíneos la subida de las audiencias. En consultorios o bien en episodios de resultados trimestrales caen un poquito, y en estos pues en los que hablamos más de situaciones de mercado, caídas, etcétera, como ha sido pues por qué caen los mercados o por qué, o oportunidades para invertir en los mercados actuales y por qué es tan difícil invertir, pues han tenido muy buenas escuchas, ¿no? En todo caso, en general, si lo hacemos no de un capítulo concreto, sino del sumatorio de las últimas semanas, efectivamente seguimos con ese crecimiento orgánico, con lo cual pues agradecer que lo compartáis con vuestra gente cercana, y por supuesto pues que os suscribáis para cuando publiquemos, que directamente os llegue la alerta y podáis escucharlo cada semana. Así que sin más, vamos con la chicha del episodio. Empezamos con la situación que no es situación, cuando una compañía básicamente no está pasando nada. Es esa compañía que podría pertenecer a una categoría low beta, que se llama, que es pues muy baja volatilidad o una volatilidad inferior a la del mercado. Suelen tener este tipo de compañías betas inferiores a 1, cuando el mercado se mueve un 1% abajo, normalmente estas compañías caen menos que el mercado. Podríamos pensar también que cuando el mercado sube también suben menos, pero en general si encontramos una compañía con una beta muy baja pero con una trayectoria alcista importante, la misma rentabilidad con beta más baja es un gran atributo de una compañía. Las grandes rentabilidades se hacen cayendo menos cuando vienen mal dadas. Y tenemos algunos ejemplos de compañías que en general componen a piano pero se llega lontano, como pueden ser las compañías de consumo defensivo, pues Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, etc. Este tipo de compañías por lo general no suelen tener drawdowns mucho más grandes de un 10 o un 15%. Es verdad que a cambio también de que componen pues un poquito por debajo de la media del mercado. Una Coca-Cola, por ejemplo, pues es una compañía que sin que pase nunca nada, pues la compras y va a hacerte a largo plazo un 6-7%, más un dividendo, pues a lo mejor podrías esperar hacer un 8% anual compuesto. Bien, me gusta siempre encontrar esas perlas en las que pasando por, digamos, obteniendo esa gran ventaja de la baja volatilidad, pues pueden ayudarnos a enriquecernos un poquito por encima de la inflación. Y entonces pues tengo un par de ejemplos que me parecen interesantes de volatilidad baja para quien quiera seguirlas, como pueden ser Walmart. No es consumo defensivo, Walmart son las cadenas de supermercados americanas, pues una compañía que lo ha hecho muy bien recientemente y que aparte de las ventas en tienda física pues está teniendo bastante éxito con las ventas online.
Y Walmart es una compañía que históricamente, con muy bajita volatilidad, ha tenido rendimientos bastante por encima de las de consumo defensivo, que más o menos andan en la línea de un 8-9% más un 1% de dividendo. Bueno, tenemos una compañía que puede llegar a componernos cerquita de doble dígito con muy baja volatilidad. Y digamos, de las muy defensivas, antes de saltar a la mama del compound low beta, también me gusta mucho McDonald's. McDonald's es una compañía, como sabéis, quizá diríamos pues anticíclica, que se comporta muy bien en las recesiones por el bajo precio de sus menús, y que pues es que McDonald's, para que os hagáis una idea, en los últimos 20 años la corrección más grande que ha tenido ha sido durante el COVID, lógicamente, cuando cerraron el mundo y solo podía servir online, pero cerraron todos sus restaurantes. Pero si sacamos el COVID, en el que tuvo una caída del 35%, en general McDonald's es muy raro verla con una caída superior al 10%, drawdown desde máximos. Ha tenido caídas del 15% reciente cuando salió un brote de E. coli en un bar de restaurantes en Estados Unidos, y luego por lo general pues las caídas más grandes cuando el mercado se desploma son del 10-15%, no llegan al 20%, nunca, salvo en la crisis de 2008 y en el COVID, es muy raro ver a McDonald's con una caída superior al 20%, y esto es un gran atributo. Drawdowns muy pequeñitos, y diréis, ¿y cómo compone McDonald's? Pues McDonald's ya no es una Coca-Cola, ya no es una Johnson & Johnson, y tampoco es una Walmart. McDonald's lleva 20 años componiendo, ojo, cuidado, al 12,5% anual compuesto, más un 2,2% de dividend yield que tiene ahora mismo. 12,5 más 2,2, estamos hablando de una compañía que puede componer nuestros ahorros al 14-15% anual con muy baja volatilidad. Prácticamente nunca le pasa nada, ya no digamos si viene una hecatombe de mercado y la vemos con una caída de un 15-20%, McDonald's es una compañía de muy bajita volatilidad para enriquecernos no tan lentamente, pero con un enorme atributo de caídas muy pequeñitas. Me gusta mucho. Y bueno, ¿cómo no vamos a hablar aquí de Constellation Software? Una compañía en la que absolutamente nunca pasa nada. Constellation es una compañía en la que es muy raro verla con una caída de un 15 o un 20%. Normalmente cuando la veas con una caída de un 15 o un 20 es te tapas los ojos, compras y lo vas a hacer muy bien a largo plazo. En 2008 es una compañía que terminó en positivo. El drawdown más grande que tuvo en 2008 prácticamente no llegó al 20%. En 2015-2016, situación muy parecida ahora, aranceles, China, miedo a recesión, cayó un 25%. Finales de 2018-2019 también, Trump en el gobierno, parece que se ralentiza la economía americana, viene recesión, cae el mercado todo un 20-25%. La mayor caída que tuvo en ese momento Constellation fue de un 20%. En el COVID no llegó al 25% la caída, con el mercado desplomándose en vertical. 2022, software, compañía de crecimiento, compound, tipos de interés, es una compañía que despliega capital, nunca llegó a caer ni un 25%, con todo el mercado, las compañías de calidad de crecimiento en 2022 cayendo un 35-40%. Y en tiempos recientes ha tenido un par de drawdowns del 10% anual, ¿de acuerdo? Bien, compañía de muy baja volatilidad que siempre cae menos que el mercado, y es tipiquísimo ver a Constellation cuando vienen días muy duros de mercado terminar plana o en verde. Bien, y diréis, McDonald's componía el 12 más un 2 de dividendo, joder, qué maravilla, doble dígito medio con muy bajita volatilidad. ¿Sabéis a qué tasa ha compuesto Constellation Software los últimos 10 años? Al 25% anual compuesto. Y diréis, bueno, a lo mejor estás cogiendo un poco cherry picking estos últimos 10 años. Vale. Si nos vamos a los últimos 20 años, que ya incluye desde el principio de la historia de Mark Leonard, ha compuesto al 33% anual compuesto los últimos 20 años. Una auténtica barbaridad. Esto es una tasa compuesta de las típicas compañías de diréis, bueno, no, es que pues eso, Tesla, Netflix, Monster, Domino's Pizza, todo este tipo de compañías que son auténticos multibaggers a lo largo del tiempo, los grandes ganadores del mercado, de esos que si pillas un par de ellos en tu carrera es más que suficiente si los dejas correr, pero además sin los drawdowns que tienen todas estas compañías. O sea, es decir, tienes lo bueno de la alta rentabilidad con lo bueno de la baja volatilidad. Con motivo, o sea, tenéis claro por qué es siempre top 2, top 3 de nuestra cartera de manera permanente desde 2018, ¿no? Entonces, bueno, pues situación que no es situación, pues hay compañías en las que nunca les pasa nada y que simplemente las compras y te beneficias del paso del tiempo. Esa es una posible situación en la que podemos invertir sin que pase nada.
Vamos con la situación más típica, que es la caída generalizada del mercado. O sea, todo se desploma en bloque. Está cayendo todo y no es que tú te hayas equivocado, o no es que haya una amenaza en tu compañía concreta, o no es que el sector en general de la compañía que tú tienes esté cayendo, sino que todo está cayendo. Bien, ahí podemos diferenciar dos tipos de situaciones, que creo que es bastante importante saber diferenciar en cuál de ellas podemos estar en ese momento. La realidad es que hay veces que el mercado cae porque está pasando algo de verdad en la economía. El ejemplo más claro es el de 2008. La caída del mercado indiscriminada de todas las acciones en bloque entre 2008 y en Europa tardó en recuperarse hasta 2012, en Estados Unidos 2008 hasta marzo de 2009. Fue, pues como todos sabemos, tema de crisis subprime, quiebra de Lehman Brothers y las agencias aseguradoras hipotecarias americanas, pues un sector de la construcción que quedó dañado de manera permanente por mucho tiempo, sector automoción, etcétera, etcétera, etcétera. En esas situaciones, pues hombre, si al principio de la caída empezamos a ver que veníamos de una situación muy hypeada con un boom inmobiliario, etcétera, y somos capaces de ver que realmente lo que está pasando es grave, o sea, lo que está pasando realmente tiene un impacto en la economía, pues a lo mejor podemos tomar algún tipo de medida que nos prevea de una caída tan brutal como un 45-50% en los mercados, que en muchísimas compañías puede ser de un 70-80%, porque un drawdown de estos, digamos que es el paradigma de lo que todo el mundo teme de, joder, y si viene un 2008, entonces en las situaciones en las que realmente la economía entra en una recesión profunda, si podemos anticiparnos un poquito y ser capaces de ver venir que realmente puede venir una recesión de ese calibre, pues haríamos bien en tomar alguna decisión de inversión poniendo un poquito más defensiva la cartera en la tipología de compañías o en la cantidad de cash, etcétera, etcétera. Un aprendizaje importante de cuando realmente cae todo indiscriminadamente porque está pasando algo es que incluso en esas caídas en las que la economía se queda dañada y tarda tiempo en recuperarse, los residuos radiactivos en esas caídas, los residuos radiactivos son esas compañías que por poco sobreviven, pero que son justo en el ojo del huracán de la crisis, es decir, pequeñas entidades financieras, estoy hablando del caso concreto de 2008, pequeñas entidades financieras, compañías, suppliers o proveedores de la cadena de valor del automóvil, las autoparts, o compañías de almacenaje de construcción o empresas pequeñitas de construcción, todo ese sector que quedó pues carbonizado en la crisis de 2008, los siguientes 5 a 6 años hubo verdaderos multibaggers, pero estamos hablando de compañías que se han multiplicado por 100, 200 y 300 veces. Compañías que estuvieron a punto de quebrar y que no quebraron. Si viene una recesión de esta envergadura, a lo mejor el inversor podría ser incluso oportunista de decir, bueno, en esta situación que yo tenía algo de cash, claro, pues, a ver quién se mete a finales de 2008 en compañías de construcción, autoparts y sector financiero. Pero a lo mejor podríamos hacer una jugada que sería bastante interesante, que es, pues me voy a montar una cesta en lo que está en el ojo del huracán, voy a hacer una cesta muy diversificada de 0,5% aquí, 0,5%. A lo mejor un 5%, digamos, en 10 o 12 compañías, pues 3 o 4 del sector automóvil, 3 o 4 de financieras y 3 o 4 del sector de construcción. Claro, habrá que ver en la próxima gran recesión que venga cuáles son los sectores que estén en el ojo del huracán. Pero quiero decir con esto que en estas crisis en las que cae todo de manera indiscriminada y nuestras compañías, prácticamente todas las compañías del mundo vieron como sus ventas o se estancaban o caían en 2008 y con el apalancamiento operativo, lógicamente eso produce caídas de beneficios, con lo cual son fundadas las caídas del mercado. Pero incluso cuando son muy fundadas, se puede de una manera diversificada, claro, si de las 10 o 12 compañías que cojas, pues a lo mejor 3 o 4 te quiebran, 0,5, 0,5, 0,5, solo con que de las 10 o 12 que hagas una cesta, des con una de estas que te hace un por 100, 200 o 300 en la recuperación, imaginaros el multibagger de tener un 0,50 en una compañía que te hace por 100. Entonces, cuando se carboniza por completo un sector que está en el ojo del huracán, puede haber incluso oportunidades buscando entre los residuos radiactivos de los sectores que más han estado en el foco de los inversores en esa caída. Bien, existe otra situación de mercado que es bastante interesante, que es caída generalizada del mercado, no porque haya pasado algo en la economía, no porque la economía ya haya entrado en recesión y entonces el mercado acompañe a esa economía que entra en recesión, sino por el miedo a lo que pasará. Es decir,
parece que vamos a entrar en recesión, no es muy claro todavía, los datos económicos siguen siendo razonablemente buenos, pero parece que viene run de que podría... Aquí un aprendizaje general, ¿no? Y es que el mercado, hay una frase muy típica de pues tal inversor o tal, pues se habla mucho de Michael Burry, que fue pues el de la película de The Big Short, ¿no? De la gran apuesta, que se le da mucho mérito porque fue uno de los pocos que consiguió anticipar la gran crisis inmobiliaria de 2008. Y hay otra frase que también va graciosa, que es que Michael Burry ha conseguido anticipar 10 de cada 2 crisis que ha habido en los últimos 20 años. Es decir, es muy raro que un inversor, o en general que el mercado acierte de manera reiterada con las crisis, y por lo general tienden a detectarse muchas más crisis de las que después terminan sucediendo. Esto sucedió en 2015, con lo que digo de China, recesión, Trump, sucedió posteriormente en 2018, sucedió posteriormente en 2022, y es posible que esté volviendo a suceder en 2025. Ya veremos si la economía entra en recesión o no, pero a mí me cuesta ver que Trump en su mandato completo no termine tomando medidas que sean muy pro economía, bajada de impuestos, aceleración de la actividad manufacturera en Estados Unidos, apertura al exterior, bajar los conflictos geopolíticos, bajar los precios de la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo he dicho varias veces aquí, muy probablemente si tú tienes 4 años y quieres terminar tu mandato en la parte, la mitad hacia el final de tu mandato por la puerta grande, short term pain, long term gain, o sea, las medidas traumáticas las tomas en tu primer año. Me cuesta mucho ver que no terminemos el mandato de Trump con la economía americana como una locomotora. Entonces ya veremos qué pasa, pero los miedos por lo que vendrá que terminan no fraguándose son enormes oportunidades de inversión. En 2015-2016, en 2018, en 2022 y ya veremos en 2025, cuando el mercado cae en bloque y todas las compañías, las buenas, las malas, las que lo están presentando bien, las que lo están presentando mal, todas caen en bloque, pueden presentar oportunidades de inversión muy interesantes. Tenemos que ver concretamente si las compañías que nosotros estamos mirando como posibles oportunidades para las medidas que se están tomando, tema arancelario, import, export, sector del automóvil, los medicamentos, Groenlandia, Dinamarca, etcétera, que puede estar afectando realmente a ese sector o a esa compañía en concreto. Es una compañía que tiene un gran historial, es una compañía que se comporta bien ante las crisis, es una compañía que le afectan o no le afectan los aranceles. ¿Qué dependencia tiene de la economía americana? ¿Qué dependencia tiene de la economía europea? ¿Le afecta la recesión en China? Incluso podemos encontrar situaciones en las que digamos, pero si esta compañía es una compañía de servicios, que no exporta, no tiene que cruzar fronteras, es una compañía global, que incluso puede tener sus residencias fiscales donde le interese presentar esos servicios en Estados Unidos, puede tener una filial americana que presente sus servicios allí sin tener que pagar ningún tipo de arancel. En Europa posiblemente pues pueda tener una sede en Dublín, en Asia pueda tener... Entonces, es interesante buscar estas situaciones en las que pues todo el mercado en general cae, pero podemos, haciendo un análisis profundo, mirando las circunstancias de cada compañía, decir, pero si esta compañía a estos miedos que tiene el mercado ahora mismo no le van a afectar bajo ningún concepto, incluso a lo mejor podría resultar beneficiaria, ¿no? Entonces, esas oportunidades son muy interesantes. Cuando el mercado cae, no porque el PIB esté al menos 3%, pero si el último dato del PIB es de crecimiento del 2%, bueno, unos datos un poquito más lentos de empleo, pero si es que veníamos de un auténtico boom que no se encontraban empleados, pero si hay colas en todos los sitios, el mercado te cae un 15%, lo cual implica que en muchas compañías es un 30, un 40%, oportunidad. Bien, vamos ahora con la caída generalizada de un sector. No el mercado todo en general cae, sino que cae el sector concreto al que pertenece tu compañía. Pero ojo, no cae solo la compañía que tú estás mirando que tienes en cartera. Todas las compañías a las que pertenece esa empresa, al sector que pertenece esa empresa, caen todas en bloque. Bien, aquí tenemos que ver si la caída del sector es coyuntural o estructural. ¿Está el sector atravesando algún tipo de resaca porque previamente había experimentado un boom? Tenemos muchos ejemplos recientes de sectores que han experimentado una resaca. Por ejemplo, el sector de salud. Ahora mismo está en horas bajas. ¿Por qué? Porque en la época de las vacunas, del COVID, de los diagnósticos, de los test, etc., estuvo en modo boom. Bien, el sector salud a lo largo de la historia se ha comportado como un sector cíclico
o como un sector defensivo. Por lo general, el sector salud, con el envejecimiento poblacional en los países desarrollados, ha crecido por encima del PIB y las crisis no le han afectado porque la gente ha seguido gastando en salud, porque es algo primordial para la población, con lo cual, venga crisis o no, en mantener nuestra salud y nuestro estado de vida, básicamente nuestra calidad de vida y que lleguemos a una edad avanzada lo mejor posible, en seguros médicos, en si tenemos una enfermedad tratarla, etc. En general, en los países desarrollados, haya crisis o no, se ha gastado. Pues a lo mejor podría llegar a ser una oportunidad cuando un sector que estuvo en modo boom porque pasó algo completamente coyuntural como fue COVID, cuando ha pasado esa pandemia y vienen las horas bajas y es un sector que normalmente viene así creciendo poquito a poco y de repente te hace pum, viene la caída, en la caída cuando está muy por debajo de su media histórica, posiblemente pueda ser una oportunidad para pescar ahí. Sector de energías renovables, exactamente lo mismo. De repente vino el COVID, ruptura de cadena de suministro, guerra en Ucrania, se dispara el coste de la energía y sube como la espuma todas las compañías de placas fotovoltaicas, a baterías, desarrollo sostenible, transición energética, etcétera, etcétera, etcétera. A continuación, ¿qué sucede? Viene la resaca, high prices cure high prices, como se suele decir, que pasa en todos los sectores cíclicos, minería, materiales, energía, etcétera, etcétera. Cuando vienen precios muy bajos, se deja de atraer capital, no hay proyectos, se va destruyendo capacidad, menor capacidad vuelve la demanda, vuelven a subir los precios. Los precios más altos, los márgenes, el retorno sobre el capital más elevado atrae competencia, el capital fluye hacia ese sector, se aumenta la capacidad, aumenta la oferta, viene una ralentización de la demanda, sobra oferta, se desploman los precios, caen todas las compañías. Ese es el ciclo típico del capital. Pues en energías renovables no ha sido diferente. Ese boom ha venido después acompañado de una gran resaca en la que nadie quiere hablar de fotovoltaico, nadie quiere hablar de transición energética, ya no somos ESG y ya no hay que invertir en células fotovoltaicas, ni en baterías, ni en molinos eólicos, en absolutamente nada de esto. Bueno, pues a lo mejor seríamos oportunistas si en vez de aprovechar o invertir en el boom o ahora en las resacas, pensamos que a largo plazo parece que el ser humano quiere vivir en un país, en un planeta, digamos, más sostenible, quiere que sus fuentes de energía sean más renovables. Pues a lo mejor estamos en un momento en el que, cuando no solo se está en el hype, sino que viene toda esa caída, ese enfriamiento, pues podría ser bueno para pescar. Lo mismo ha pasado, ya veis por cuáles son las dinámicas, sector salud, renovables. Lo mismo pasó con todo el sector blockchain y criptos cuando el Bitcoin cayó. Lo mismo pasó con el sector de videojuegos después del boom que hubo al encerrarnos en todo en casa, vino la resaca, y ahora está pasando con las moléculas GLP-1 para pérdida de peso, o con el sector de consultoría IT, que parece que ya el mundo no necesita digitalización y que las empresas que presentan servicios de consultoría para digitalizar, traspasar tus servicios a cloud, modernizar tus servicios y tu infraestructura para, en vez de tenerla in-house, tenerla en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. O ya veremos si puede terminar pasando, viniendo del hype, y no sé si estamos en la cima o en qué punto nos encontramos, pero ya veremos si puede terminar pasando también con todo lo relacionado con la inteligencia artificial y los semiconductores. Por lo general, las caídas de los sectores que son coyunturales y que responden a resacas pueden ser buenas oportunidades para, en sectores buenos, separando el grano de la paja, buscar oportunidades de inversión. Pero ojo, también puede haber caídas de sectores que no sean una oportunidad, sino que sean una amenaza. Y es cuando las caídas no responden a factores coyunturales, sino que responden a factores estructurales. El mejor ejemplo que se me viene a la cabeza es el de los medios de comunicación, las cadenas de televisión y los periódicos. En general, cuando vino el boom de las redes sociales, todas las compañías de las cadenas de televisión, las emisoras de radio, las compañías que imprimían periódicos físicos, etc., vieron un proceso de disrupción que realmente no era una gran oportunidad. En ese momento, por lo general, sueles ver a las compañías cotizando a peres muy bajos. La cotización de esas compañías va cayendo, y cada vez está más barata. Sueles tener a compañías pagando dividendos altos, cotizando a múltiplos sobre beneficios muy bajos, y en general no suelen ser buenas oportunidades de inversión.
por lo general puedes incluso encontrarte trampas de valor. Así que ojo con los sectores cayendo que están en un proceso de disrupción. A mí, en general, si os digo, para no hablar solo de lo pasado, que fue una gran amenaza comprar el sector media cuando estaban cayendo sus acciones, para hablar de algo que está pasando ahora, que a mí me parece más una amenaza que una oportunidad, un sector cíclico que además está en un proceso de disrupción, que sus empresas parece que están muy baratas, pero que ya veremos qué pasa con muchas de los actores principales del sector, es el sector de automoción a día de hoy. A mí me parece que en Europa es posible que veamos incluso quiebras de compañías grandes. Estamos viendo ya varias compañías, Volkswagen, Stellantis, etcétera, que están dándole primas importantes a sus trabajadores para que se marchen, plantas que están cerrando turnos y plantas enteras que se están cerrando. En general, el sector de automoción es un sector que tenía crecimientos bajos y apalancamiento operativo alto. Tiene una carga de costes fijos muy importante y estaban acostumbrados a crecimientos bajitos, pero que a nada que se desequilibre, las caídas de beneficios operativos pueden ser muy altas. Y es verdad que hay algunas compañías que no tienen deuda en la parte industrial, sino que toda su deuda es en su parte financiera y al final eso está soportado porque están financiando unos vehículos que es como, digamos, la garantía a todo ese endeudamiento, pero incluso hay compañías que tienen apalancamiento en la parte industrial. Con lo cual, bueno, pues ya veremos qué pasa, pero ojo con los PERs bajos de las compañías de automoción. Hay que ser muy, muy, muy selectivo o directamente mantenerse al margen de un sector que está en un proceso de disrupción. Así que, ojo con los sectores que caen y que pueden enfrentarse a sectores, a cambios estructurales en esa cadena de valor. Por lo general, las caídas de los sectores de manera agregada, cuando todas las compañías de un sector caen, suelen ser muy interesante la resaca después de un boom o los factores coyunturales, pero que el sector no ha cambiado y que incluso puede tener macro tendencias de fondo que pueden hacer que vuelva esa reversión a la media. Y sin embargo, los estructurales o los cambios permanentes por un proceso de disrupción pueden ser amenazas. Vamos ahora al último caso, que es el de una compañía concreta que está cayendo, pero que el resto del sector no cae. Es decir, no está cayendo el mercado, no está cayendo su sector, pero hay una empresa concreta que está cayendo. Bien, ¿por qué puede caer una compañía concreta cuando ni en su sector ni en el mercado en general está pasando nada? Bueno, puede haber un reporte malo, de repente una empresa te presenta mal un trimestre y entonces pues castigan a las acciones de esa empresa. Bien, nosotros aquí creo que nos haríamos un buen favor comprobando si ese reporte trimestral concreto que al mercado no le ha gustado es una tendencia o es algo muy aislado. ¿Y por qué ha sucedido eso? Aquí es muy importante conocer bien la compañía y saber si ese reporte individual responde más bien a una tendencia generalizada a lo largo de los últimos trimestres y ver mucho el comportamiento secuencial. No me importa tanto el year on year, sino qué pasa el anterior trimestre, qué pasó el anterior, cuál está siendo la evolución trimestre a trimestre y cuáles son las perspectivas del siguiente. Bien, ojo con, esto presentó un trimestre mal, el corto plazo, Mr. Market está loco y un trimestre no importa. Por lo general, en una foto completa de muchos años, un trimestre no importa, pero hay reportes trimestrales que son el canario en la mina de algo que realmente importa en el negocio de una compañía. Así que, ojo con decir, no, a un trimestre no le importa a nadie. Hay trimestres que sí que importan. Separando el grano de la paja y sabiendo si es un caso aislado o si realmente es una tendencia, podemos detectar oportunidades interesantes. Bien, procesos de disrupción. Como hablábamos en el caso del sector, si la compañía está en un proceso de disrupción, ojo, podemos ver compañías cotizando muy baratas y cayendo, pero que puedan representar una trampa de valor. En general debemos comprobar si hay un proceso de disrupción, si eso le está pasando solo a esa compañía o si le está pasando a todo su sector, lo que hablábamos antes. Si hay una disrupción tecnológica o algún cambio, no deberíamos ver solo nuestra compañía cayendo. Las compañías que hagan lo mismo o que sean competidoras directas de nuestra empresa, debemos ir a hacer el double check de si están cayendo también o solo le está pasando a la nuestra, porque a lo mejor la disrupción que pensamos que es generalizada no lo está siendo tanto y resulta que si solo le está afectando a nuestra compañía, malo, habrá que comprobar qué es lo que está pasando ahí. Hay veces en las que en una compañía concreta pues no está pasando nada, es una corrección técnica. Esta situación a mí me suele gustar bastante. Es una compañía que había subido mucho y tenía que corregir, pues está cayendo un 10, un 15, un 20%. Pero joder, si aquí no está pasando nada. Ha reportado bien, estamos mirando, hay alguna noticia, ¿hay algún insider que haya vendido? No.
No hay ningún reporte. ¿Algún competidor ha presentado? ¿Hay alguna nota de un analista? No, tampoco. Pues simplemente durante unos días estuvo entrando dinero y con muy poquito volumen, pues la compañía ajusta. Interesante. Esas suelen ser, para subirse a una compañía que lo esté haciendo bien, un momento bastante interesante para subirse. También, como os decía, notas de analistas. Hay veces que una compañía cae porque uno de Citi o uno de Bank of America o uno de no sé cuánto dijo que creía que las acciones deberían valer menos. También, bastante interesante. Cuando una compañía cae porque salió una nota de un analista diciendo que le bajaba el precio objetivo, etc., el mercado suele moverse con esas cosas. Súper interesante si nosotros tenemos nuestra propia visión y tenemos nuestra propia valoración y nuestra propia opinión sobre lo que deben valer las acciones de una empresa. Si tú ya te querías subir a una compañía y de repente te la ponen de rebajas porque fulanito de los palotes no sé dónde dijo que creía que valían menos, pero ¿qué más me da lo que diga un sell side que están mirando básicamente el muy corto plazo, próximo trimestre y próximo año? Si yo miro a 5 años vista y realmente creo que no está habiendo ningún cambio de tendencia estructural en el negocio de esta compañía, pues puede ser una oportunidad muy interesante. Suele haber también caídas en compañías en las que alguien del equipo gestor vende acciones. Debemos comprobar, oye, ¿es un plan pactado de venta de acciones? ¿Por qué puede estar este directivo vendiendo? ¿Está viendo algo, una amenaza? ¿Es algo permanente que cada 2x3 se está vendiendo? ¿Es algo aislado? Que es normal, pues oye, una compañía que están subiendo, pues de vez en cuando hay pues un accionista que reduce su participación pues porque quiere diversificar hacia otros. Debemos discernir un poco si es amenaza o oportunidad, pero en general el mercado suele caer cuando sale una publicación de que un insider vende. Puede haber algún tipo de decisiones de asignación de capital que al mercado no le estén gustando. Oye, pues resulta que vamos a reducir el dividendo porque queremos utilizar el dinero para otra cosa. Oye, pues estamos haciendo una adquisición de una empresa. El mercado prácticamente siempre que vas a adquirir una empresa te castiga. Pero a ver, este equipo gestor, ¿qué historial tiene adquiriendo empresas? ¿Es algo nuevo que se les acaba de ocurrir o es su modus operandi habitual? Joder, pero si tienen un track record brutal de que siempre han adquirido a muy buenos precios y siempre han conseguido que esa compañía mejore los márgenes, que sea un buen retorno del capital invertido para los accionistas, etc., y te la castigan cuando tú ya tienes una buena oportunidad. Resulta que es que amplían capital para un plan de inversión, para una nueva nave o para adquirir. Joder, ¿es muy reiterado que esta empresa diluya a sus accionistas? ¿O es algo que pasa solo puntualmente y que siempre han generado valor utilizando el equity como una fuente de capital más y que es algo muy puntual? Pues debemos también discernir si es una amenaza o una oportunidad. Pérdida de confianza. Es que resulta que el management no para de prometer y nunca llegar. En vez del under promise y over deliver, es que están over promise constantemente. Digamos que es un management muy promocional y el mercado pues es que está hartándose, va perdiendo confianza y contrae el múltiplo que paga por los beneficios de esta empresa. Eso realmente es una oportunidad. Es que está más barata, pero es que lo merece. O sea, ¿tú crees que realmente debería estar a más múltiplo cuando el management está engañando constantemente? Pues que el equipo gestor se vaya ganando la confianza es lo que implica que el mercado pues vaya asignando un múltiplo cada vez mayor por los beneficios de una empresa, que eso es lo que siempre digo aquí. No solo es una buena empresa, sino que el mercado sabe que lo es. Eso es una maravilla. Lo contrario no es una oportunidad, sino más bien una amenaza. Y vamos ahora a un caso que a mí me parece bastante interesante y que está de actualidad en los mercados actuales. La compañía pospone la recompensa o encuentra algo en lo que invertir. Es decir, señores, viene un plan de CAPEX. Nosotros hemos decidido que el flujo de caja que estamos generando durante varios años no lo vamos a devolver a los accionistas, sino que lo vamos a invertir en el crecimiento del propio negocio. Esto a corto plazo básicamente va a suponer que a la acción la castiguen porque básicamente introduce una variable de incertidumbre hacia los inversores que es ¿y qué retorno vas a obtener sobre ese capital? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Es algo que lo estás haciendo solo tú? ¿Lo están haciendo todos en tu sector? ¿Y cuál es el historial? ¿Qué track record tienes tú asignando capital
en un plan de CAPEX de crecimiento. Bien, si tenemos varios escenarios aquí, ¿no? Por lo general, cuando es algo que no tenemos un historial y que es algo que pues es la primera vez que lo hace un equipo gestor, ojo, cuidado. Tenemos que tener una opinión muy clara de nuestro equipo gestor, porque si de repente, a lo largo de los últimos años, nunca han tenido un plan de estas características y si es algo muy nuevo, pues el riesgo de que se equivoquen es importante, porque no tienes un historial, ¿no? Ya no digamos si el equipo gestor, de manera reiterada, cada vez que se le ha ocurrido un plan de inversión, la ha cagado. Bueno, para empezar, en ese caso ya no deberías estar en el accionariado de la empresa, pero si tú te estás mirando una compañía para invertir, las acciones vienen cayendo y dices, joder, no, es que está habiendo un plan de inversión, la compañía ha decidido pues un plan de expansión y en vez de remunerar al accionista ha recortado el dividendo, etcétera, y va a hacer un plan de CAPEX. Es que resulta que los últimos 5 planes de CAPEX que hizo pues fueron una mierda, no terminaron dándole ningún retorno a los accionistas. La caída de la cotización no es una oportunidad, es merecida la caída. ¿De acuerdo? Y ahora vamos al caso que más nos ocupa en las Big Tech, que es, tenemos un plan de CAPEX por delante con un amplio historial de inversión exitoso a nuestras espaldas. Y además no es algo que se le esté ocurriendo solo al señor Satya Nadella, o que se le esté ocurriendo solo a Sundar Pichai, o que se le esté ocurriendo solo a Andy Jassy de Amazon. Sino que, en general, las voces más expertas del sector dicen que tenemos ante nosotros una gran oportunidad y todas, en bloque, manteniendo su oligopolio, deciden invertir en infraestructura para abrazar esa oportunidad. Y de manera muy reiterada a lo largo de los últimos años hemos visto planes de CAPEX en los que el free cash flow que generaban lo invertían para crecer y en los siguientes 2 o 3 años teníamos fuertes crecimientos en top line e incluso expansión de márgenes a pesar de las amortizaciones de ese plan de CAPEX. Esto a mí me parece una oportunidad más que interesante porque, lo he dicho aquí en diferentes ocasiones, creo que es difícil encontrar una oportunidad mejor que cuando una compañía te dice que encuentra oportunidades para reinvertir a una tasa elevada. Es decir, nosotros podemos tener una compañía que genera per 20 un yield por beneficios del 5%, uno entre 20 la inversa, y resulta que ese 5%, en vez de reinvertirlo, nos lo entregan y va a darnos pues ese 5% vía beneficios o digamos vía buybacks, dividendos, etcétera, remuneración al accionista, pero tiene pocas oportunidades para reinvertir, entonces su negocio va a crecer pues al PIB más, digamos, un poquito de pricing, un poquito de crecimiento en general de su sector, etcétera, y eso es una inversión, digamos, pues estándar, mediocre, tirando a la línea del mercado. Pero cuando tú tienes una compañía que en vez de remunerarte en todo ese dinero, puede reinvertirlo a tasas altas, ¿en qué se convierte esa compañía? En lo que a nosotros nos gusta de las maravillosas bolitas de nieve que componen nuestra gran bola de nieve, que es el interés compuesto. Es decir, una compañía que puede reinvertir a una tasa elevada un gran porcentaje del free cash flow que genera, es una bendición para nosotros como inversores. Implica que el crecimiento de los próximos años va a ser muy por encima de la media de mercado. El mercado porque se asusta y caen las acciones, porque no tiene visibilidad sobre esa rentabilidad, no tiene visibilidad sobre el ROIC. ¿Y qué está pasando? Que en el ratio del ROIC, el retorno sobre el capital empleado, de momento está ampliando el capital, está aumentando el denominador, con lo cual el ROIC a corto plazo está bajando, porque no tiene visibilidad el mercado de lo que va a pasar con la R. No tiene visibilidad de qué va a pasar con el EBIT o con el NOPAT, con básicamente el beneficio operativo que va a producir ese CAPEX. Bien, nuestra habilidad como inversores, o digamos que aquí nuestro criterio tiene que ser mirar un poco el histórico de lo que ha hecho esa compañía y decir, si nuestra ventaja competitiva es el paso del tiempo, si esta compañía me la están poniendo a un múltiplo muy comprimido porque no tiene visibilidad, pero nosotros mirando hacia atrás tenemos un gran histórico de generación de rentabilidad o de CAPEX rentabilizado a tasas altas, ¿por qué no confiar en este equipo gestor que se ha ganado nuestra confianza a lo largo de los años, que ha hecho siempre under promise y over deliver? ¿Por qué no pensar que va a volver a ser así y que cuando venga la R del ROIC y el capital empleado empiece a generar, entonces el mercado dirá, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y entonces vienen los beneficios, viene el re-rate y nuestra inversión es excelente.
Entonces, estas situaciones en las que el mercado se asusta porque una compañía decide invertir, cuando tú tienes un track record, y ha pasado recientemente con Inditex, resulta que no vamos a invertir durante estos 2 años solo lo que necesitamos de CAPEX de mantenimiento, sino que vamos a hacer un plan de sobreinversión de 1.800 millones a lo largo de 2 años, porque tenemos muchas oportunidades y necesitamos centros logísticos para la online, para la división americana, etc. Si eso es lo mejor que te puede pasar, te estás diciendo, es que voy a arañar cuota, creo que hay una oportunidad y estoy yendo a abrazar esa oportunidad. Con lo cual, estas situaciones, cuando tienes un historial y el equipo gestor es bueno, si tu ventaja competitiva es el paso del tiempo, nosotros como inversores debemos ser capaces de dejar pasar ese tiempo. Debemos ser capaces de decir, bueno, pues esta gente me ha demostrado que son capaces de invertir y que en el futuro se demuestre que esas inversiones son rentables, y sin embargo el mercado, cuando se van a acelerar los crecimientos a futuro, creo que hay una alta probabilidad de que eso suceda, me la está pagando a menor múltiplo cuando va a crecer más. ¿Os dais cuenta que no solo sea barata, sino que te están diciendo que los crecimientos a futuro van a ser más altos? Es decir, se doble a barata, porque además, en vez de crecer al 5, si va a crecer al 10 o al 12% y el múltiplo en vez de a 20, 22, te lo ponen a 15, te estás comprando duros a 3 pesetas. Entonces es una situación de inversión maravillosa en la que ojalá que todas nuestras compañías encuentren oportunidades para invertir. Así que recapitulando, tenemos la situación que no es situación, en la que no está pasando nada. Tenemos las caídas generalizadas del mercado, algunas en las que hay una realidad que está sucediendo o que son amenazas reales porque pasa algo, y otras en las que son ruido o digamos el mercado se asusta por qué pasará y termina no pasando nada. Tenemos la caída generalizada de un sector en la que, ojo, hay algunas caídas generalizadas que pueden ser coyunturales y hay algunas caídas generalizadas de un sector que pueden ser estructurales o procesos disruptivos que pueden llevar a trampas de valor. Y luego tenemos las caídas concretas de una compañía que pueden ser por malos reportes, por una disrupción, porque no está pasando nada y simplemente hay una caída técnica, porque ha salido una nota de un analista, porque alguien del equipo gestor ha vendido, por una mala asignación de capital, por una pérdida de confianza en el equipo gestor o porque están posponiendo la recompensa y han encontrado buenas oportunidades para invertir. ¿Cuáles son las que a mí me parecen más interesantes? Bien, en general diría que me gusta bastante cuando no está pasando nada, o sea, en general la sangre no tiene por qué ser nuestro aliado inversor. Una compañía en la que no pase nada y que puntualmente haya una mínima caída por cualquier cosa, esas que os digo en Constellation o en McDonald's del 10-15% que vienen cada 2 o 3 añitos, pues es una maravillosa idea sentarse, comprar sin sentarse a esperar en una compañía de muy bajita volatilidad en la que no pase nada. Esas situaciones suelen llamar muy poquito la atención de los inversores. Se habla poco de ellas, ocupan muy pocas portadas. En el corrillo inversor de la próxima reunión inversora a la que vayas no vas a ser el tipo que pinte más listo, pero son muy rentables y realmente es una muy buena manera de componer tus ahorros. En general, digamos que otra situación que a mí me gusta bastante es cuando el mercado cae de manera generalizada por miedos a que pase algo y es una de las 8ª, 9ª o 10ª crisis de las últimas 2 que el mercado trata de predecir. En general, cuando el mercado se asusta y cae en bloque y no tenemos motivos para pensar que vaya a haber una gran recesión, suelen ser oportunidades para pescar en compañías buenas bastante razonables. Y en tercer lugar, digamos que cuando afecta a compañías concretas, lo que más me gusta es el posponer la recompensa. Esas compañías en las que el mercado de repente se asusta porque tu equipo gestor te está diciendo: he encontrado una oportunidad para invertir, voy a invertir para el futuro, voy a posponer la recompensa. Amazon con AWS, ahora con la inteligencia artificial o los satélites de Kuiper, o cuando la transición al cloud de Google, etcétera, etcétera, cuando compraron YouTube, o cuando le pasó también a Meta, cuando fue lo de WhatsApp y cuando los centros de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Netflix cambió su sistema de alquiler por DVDs y decidió vender streaming, castigaron las acciones. Cuando Netflix ya vendía contenido por streaming y dijo: voy a hacer contenido propio, aumenta la ventaja competitiva porque es diferencial. Y voy a estar varios años sepultando cash flow.
le pegaron una hostia a las acciones que no os podéis ni imaginar. Y desde ahí, mega multibagger. Esas situaciones de inversión me apasionan. Son realmente esas situaciones en las que realmente la compañía está mejorando y el mercado te la está castigando. O sea que como inversores creo que haríamos muy bien en detectar equipos gestores con muy buen track record tomando decisiones de inversión y que el mercado a corto plazo castiga porque otra vez vuelven a decidir posponer la recompensa. Por supuesto, si detectamos un sector que está atravesando horas bajas coyunturales pero que tiene unas fuertes megatendencias de fondo, si tiene un viento de cola secular que convierte a las compañías de ese sector en ganadoras a largo plazo, pero que están pasando por horas bajas de manera coyuntural y todo el sector de manera agregada está pasando horas bajas, puede ser una situación también muy interesante. Todo lo demás, grandes recesiones y todo el mercado cayendo en bloque, cuidado porque el mercado puede castigar de manera razonable y justificada a muchas compañías, especialmente a las de los sectores que dependan de la economía y los sectores más cíclicos. Ojo con los procesos de disrupción en sectores y en compañías en los que esté habiendo cambios importantes y veamos compañías a PER bajo. Uy, esto está muy barato. ¿Cómo está pagando tantos dividendos esto? Pum, 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 pum. Vienen esas caídas, trampas de valor. Así que ojo con las compañías ópticamente baratas en las que está pasando algo o está habiendo cambios que pueden terminar siendo permanentes. Así que, sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Os he contado diferentes motivos por los que una compañía, un sector o el mercado en general puede caer para ver cuáles son los que nos pueden parecer más atractivos a nosotros. Creo que en los mercados actuales podríamos estar viendo algunos casos concretos de sectores en horas bajas en los que no está habiendo ninguna disrupción y también posiblemente mercado cayendo en bloque por miedo al que pasará y ya veremos si de manera fundada o no. Así que como inversores creo que haríamos muy bien en investigar esos sectores que están bajo presión o ese mercado cayendo en bloque y compañías que están con compresión de múltiplo en un escenario además en el que hay varias compañías que están diciendo que quieren invertir para el futuro porque hay una oportunidad importante. Así que en estos 2 últimos años y pico tan alcistas que haya estas oportunidades para invertir, para que nosotros vayamos resembrando, nos parece una verdadera maravilla. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que sin más, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima semana. Muchas gracias como siempre por vuestra compañía y por vuestra audiencia reiterada semana a semana. Invitaros como siempre a que lo compartáis con vuestra gente cercana si os ha parecido un contenido interesante y a que nos dejéis vuestras valoraciones de 5 estrellas en Spotify, vuestro like en YouTube y que os suscribáis para recibir todas nuestras comunicaciones. Por supuesto, aunque hemos hecho un consultorio recientemente, ya veis que vamos acumulando esas preguntas. Dentro de 3 o 4 episodios volveremos a hacer otro consultorio, así que también os invito a que nos mandéis vuestras consultas y diferentes temáticas para los capítulos semanales, que nunca está de más tener ahí un guión de futuros temas para comentar. Sin más, me despido de todos vosotros hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí cada semana. Un abrazo muy fuerte a todos.